11 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Recibimos vía Zoom al presidente del INAU, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Bienvenido una vez más a la mañana del 11. Bueno, muchas gracias, un gusto, muy buenos días, un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando de la inauguración de estos nuevos 40 centros CAIF, incorporando 8.000 cupos más para este 2023, además de 70 salas móviles, que forman parte de las prioridades del gobierno, ¿verdad? El prestar atención especial a lo que es la infancia y los sectores vulnerables. Cuéntenos, Abdala. Bueno, de eso se trata, de una propuesta de un proyecto que estamos impulsando por una definición muy clara de nuestro gobierno en el año 2021, cuando se votó la rendición de cuentas, y allí se dispuso un refuerzo presupuestal para invertir en primera infancia, fundamentalmente a través del MIDES y a través del INAU. En lo que concierne al INAU, se financia con esos recursos la ampliación de la cobertura. La ampliación de la cobertura implica precisamente lo que usted decía, la apertura de nuevos centros, la ampliación de centros ya existentes, la construcción de nuevos centros CAIF, la construcción de salas móviles. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando con mucha intensidad. El año pasado generamos 3.500 nuevos cupos. Este año vamos por 8.000 cupos más, con la construcción efectivamente que en este momento está en pleno desarrollo de más de 40 centros, uno de ellos en Maldonado, otro en San Carlos. En la semana que viene adelanto, y es por fuera de estos 40 que están en construcción, CAIF que ya está funcionando y que fue construido en los últimos años y empezó a funcionar el año pasado en La Capuera. Lo vamos a estar inaugurando el día viernes 21, allí en Maldonado. Bueno, todo esto forma parte de esa expansión y de esa generación de cupos que aspiramos a concretar para que más niños se incorporen a la atención en primera infancia a través del Plan CAIF, con todos los beneficios que esta maravilla que es el Plan CAIF representa. ¿En qué etapa está la construcción de esos centros CAIF? Bueno, estamos construyendo de esos 40 que yo le decía, que van a ser más de 40 este año en realidad, pero ya hay 40 que están en ejecución. 27 se están construyendo en el régimen de PPP, de economía mixta, a través de un contrato que se firmó el año pasado, por allá por el mes de septiembre. Empezó la construcción hacia fines del año pasado, principios de este año. Esos 27 centros, según se me ha adelantado, los primeros 20 ya estarían prontos para mediados de año, los demás, bueno, en los meses subsiguientes. Y paralelamente a eso tenemos 10 más en construcción con la Corporación para el Desarrollo a través del fideicomiso que INAU tiene con la corporación y que es una forma muy eficaz de construir precisamente porque implica la posibilidad legal, autorizada legalmente, de operar en el derecho privado. Es decir, INAU resuelve como institución pública la construcción de un CAIF, instruye a la CND, que es su cliente, contrata a la CND para que lleve adelante esa construcción. La CND asimismo contrata a una empresa constructora y con eso ahorramos fundamentalmente tiempo de ejecución. Tenemos 10 más, les decía yo, en distintos puntos en construcción por esa vía, y después tenemos 3 o 4 más que ya está dispuesta la compra a través de la CND también de inmuebles en alguna localidad, como por ejemplo en Garibaldi, en el departamento de Salto, o eventualmente algún arrendamiento en Colonia Miguelete, en el departamento de Colonia. Estamos por inaugurar un CAIF que estamos arrendando un inmueble, otro tanto ocurrirá en Plácido Yauri en el departamento de Cerro Largo. Con esto también le voy dando la pauta o la tónica de que el Plan CAIF obviamente tiene una gran penetración en todo el territorio, si bien por supuesto en las zonas populares y en los barrios donde hay sin duda necesidad y urgencia en el departamento de Montevideo o en las capitales del interior, por supuesto allí estamos, pero también llegamos a la ruralidad y también llegamos, o nos proponemos llegar por lo menos todo lo posible a las zonas más urbanas y más alejadas, porque también hay niños para atender.
Abdala, le quería preguntar por otros temas para aprovechar el tiempo. El proyecto que se está discutiendo en el Parlamento de corresponsabilidad en la crianza, conocido como tenencia compartida, ya tiene media sanción del Senado, está en diputados, en la comisión, que bueno, se aplazó porque no están los votos asegurados todavía para la semana que viene. Es otra de las prioridades que marcó el gobierno el 2 de marzo de este año, cuando el presidente habló ante la Asamblea General. Aquí, bueno, nadie puede estar en desacuerdo de que la corresponsabilidad en la crianza sea de ambos padres. Ahora, hay algunos aspectos como lo que contiene el artículo 4 y el artículo 6 de este proyecto que preocupan en tanto y en cuanto se podrían ver expuestos los niños, niñas y adolescentes a tener que ir a ver a su madre o a su padre que tenga antecedentes de abuso o de violencia. Esto lo va a decidir un juez de familia, claro está, pero da la sensación de que puede haber situaciones en las que, a pesar de este proyecto y que además quede establecido por ley, los menores tengan que ir a estar con su mamá o con su papá que tienen denuncias previas. ¿Qué nos puede decir usted? Mire, yo le voy a decir lo mismo que vengo diciendo desde el inicio. Nosotros comparecimos a la Comisión de Constitución y Códigos de ambas cámaras, del Senado primero, cuando este tema se trató, y después de la Cámara de Diputados. Creo que estamos frente a una buena ley, a una buena propuesta que a mi juicio mejora la legislación vigente. Yo siempre lo he definido en base a esa referencia o ese concepto. Que me parece en esto muy importante centrar el alcance para informar bien a la población de lo que se está discutiendo, porque creo que hemos asistido a un debate muy altisonante, que francamente, a mi juicio, ha estado muy por fuera de los verdaderos contenidos de la propuesta. Se le han asignado al proyecto de ley propiedades y atributos que a mi juicio el proyecto de ley no contiene, lo digo francamente. Me parece que se politizó un poco o bastante la discusión, además se le introdujo una carga ideológica muy fuerte, al punto que, reitero, creo que la discusión se terminó distorsionando y creo que no tuvimos un debate de calidad con relación a esto, no lo estamos teniendo, y esto no es una referencia a los parlamentarios, por supuesto, es una referencia al debate que se dio a nivel de la sociedad. Pero hecha esta consideración preliminar, ¿por qué considero que el proyecto mejora la legislación y por qué considero que no representa ninguno de los riesgos que por allí se han señalado? Bueno, porque básicamente la esencia de lo que ya establece el Código en cuanto a la forma de dirimir las disputas entre los progenitores cuando se produce la ruptura o la separación y cuando se producen las disputas o los conflictos con relación a la tenencia y las visitas, bueno, la esencia de lo que establecía en el código con anterioridad se mantiene. Esas disputas se van a seguir resolviendo, como hoy está previsto, o por el acuerdo de voluntades entre los cónyuges o entre los progenitores, y si no hay tal acuerdo y hay disputa y hay conflicto, a partir de una decisión subsidiaria que tendrá que tomar el juez de familia y que la va a seguir tomando. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Bueno, lo que establece es una serie de pautas o de procedimientos para hacer efectivo el cumplimiento de eso. El cumplimiento o bien del acuerdo de voluntades, cuando el mismo existe, o bien de la decisión judicial. Y dos aspectos fundamentales para aventar precisamente los temores, como yo decía recién. El primero de ellos, el proyecto no cambia una referencia que es esencial en todo esto, que es el interés superior del niño como elemento ordenador. Alcanza con leer el texto. Yo le recomiendo a los televidentes que se interesan por este tema, que se interesen por él, que lean la propuesta, porque está escrita en lenguaje llano. Estamos hablando de temas que todos sabremos comprender y entender muy cabalmente, porque tienen que ver con cuestiones familiares. Todos somos o padres o hijos, o cónyuges, o tenemos familia, o conocemos situaciones de estas características, o a alguno de nosotros capaz que en algún momento nos tocó vivir una situación similar a esta. Bueno, creo que claramente el proyecto en ningún momento se aparta del interés superior del niño y todo lo condiciona a él. Por ejemplo, el artículo 3º, cuando establece el principio de la tenencia compartida y de la corresponsabilidad en la crianza, que es algo saludable para cualquier niño y que es un derecho que los niños tienen y que es un derecho que ya existía, bueno, lo que establece el proyecto es que el juez va a decretar o a determinar la tenencia compartida siempre que eso sea o ella sea la mejor solución para el interés superior del niño. Y siempre, lo dice el texto expreso, que las condiciones familiares lo habiliten. Y el otro aspecto fundamental es que en última instancia es el juez de familia el que va a tomar la decisión. El proyecto no obliga a nada, no obliga tampoco al juez, que eso sería un grave error. El juez mantiene absolutamente intocadas sus potestades como corresponde, porque si no fuera así el proyecto seguramente sería inconstitucional.
Y en cada caso, que la casuística es interminable, cada situación, cada familia, cada matrimonio, cada pareja, cada niño es una realidad distinta, bueno, el juez, de acuerdo a su sana crítica, tendrá que resolver lo que es mejor para el niño en cada circunstancia. Lo que usted mencionaba del artículo 4 de las medidas cautelares, en eso tampoco hay un cambio. Ya hoy el juez puede tomar una decisión equivocada, por ejemplo, y es deseable que no lo haga, y en general los jueces no se equivocan, en general, pero son seres humanos, y decretar en todo caso una visita que no corresponde y que pueda ser riesgosa para el niño. Eso ya puede pasar hoy. El proyecto no establece una obligación de que cuando hay una medida cautelar igual se deba garantizar la visita o el contacto de ese niño con ese progenitor que tiene una medida cautelar. No, lo que dice es que en tal caso el juez podrá igual habilitarla, cosa que también la podía habilitar antes, en eso no hay ningún cambio tampoco, y que tendrá que fundamentar o tendrá que establecer bajo su responsabilidad, dice, y eso es obvio, por qué la concede o la deja de conceder. Pero siempre, porque también lo dice el artículo 4, en función de lo que sea mejor para el menor. Por todo eso, y perdone que me extendí un poco, pero a mí me parece que esto, repito, es una mejora. O sea, creo que no es un proyecto ni que vaya a solucionar todos los problemas familiares, porque tampoco le podemos pedir a un texto legal que solucione todos los problemas y toda la casuística familiar o de conflictos familiares que se generan habitualmente, ni tampoco, mucho menos, es un proyecto que represente todos esos riesgos y todos esos daños y todas esas vulneraciones que por allí se han señalado, que francamente y con total honestidad intelectual yo no las advierto ni las veo por ningún lado. De todas maneras, a este proyecto se opone el Frente Amplio, que bueno, es un poco el juego político y además como usted decía, se ha politizado mucho este tema lamentablemente, pero además de ser rechazado por el Frente Amplio, también lo ha rechazado UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué cree usted que estos organismos, más allá del Frente Amplio, que puede ser un juego político y está en su derecho, por qué cree que estos organismos entonces rechazan el proyecto? Bueno, tendríamos que analizar los informes de un organismo y del otro. Yo los he seguido mucho, los he leído todos. Por ejemplo, con relación al informe de UNICEF. UNICEF tampoco, porque es una institución, por supuesto, muy seria, nosotros tenemos mucha relación con ella y trabajamos conjuntamente. Tampoco es que haga un rechazo liminar o sistemático del proyecto. Hace consideraciones, hace observaciones que van un poco por el lado de mejoras en la redacción. Y con toda humildad también quiero decir, el último informe de UNICEF a mí me llamó la atención porque con relación al artículo 3 que yo estuve comentando recién, creo que comete un error, lo digo con enorme humildad, pero creo que quien redactó ese informe de UNICEF comete una contradicción cuando dice que el artículo 3 poco menos que establece imperativamente o imperiosamente la tenencia compartida. No lo hace. Y lo que me llama la atención es que el propio informe de UNICEF, si uno lo lee, describe correctamente lo que está establecido en el proyecto de ley. Transcribe el artículo 3 en los términos que yo decía recién. O sea, que el juez decretará la tenencia compartida siempre y cuando sea lo mejor para el niño, siempre y cuando las condiciones familiares lo habiliten. Pero después, sin embargo, UNICEF termina con una conclusión que es contradictoria con lo que el mismo informe de UNICEF enuncia antes, sosteniendo que bueno, que no, que eso se impone o que subordina el interés superior del niño a la tenencia compartida. No lo subordina, es claro que no lo subordina. Entonces, más allá de que sea UNICEF, yo con toda honestidad intelectual tengo que decir que bueno, que advierto que ahí hay un error y que no comparto los términos de ese informe. A ver, todos los informes, por supuesto, importan, tienen valor, son legítimos. También del lado de la coalición es notorio que ha habido dudas en muchos legisladores con los que yo he hablado, incluso que son dudas muy honestas y que en algunos casos pasan por posibles mejoras a la redacción, que son perfectamente posibles. Yo no digo que esto sea la perfección, todo proyecto siempre es mejorable. Le dependerá de los legisladores. Sé que ahora se abrió un espacio de una semana más. Bueno, los legisladores son los dueños de la decisión y de los tiempos. Por allí capaz que hay algún acuerdo que implique algún ajuste en la redacción para mejor. Y si es así, todos estaremos satisfechos y contentos. Lo que digo es que el proyecto que aprobó en el Senado es bueno, en mi visión, desde mi punto de vista. Todo, por supuesto, es mejorable, pero no solo es bueno lo que hoy está considerando la Cámara de Diputados, sino que además, sobre todo, entiendo que no tiene los riesgos. Eso me parece muy importante señalarlo, que en tal caso por ahí se han señalado.
Hay un tema que es clave en esto y le quiero preguntar cómo está considerado en el proyecto y es el tema de las denuncias maliciosas o falsas, ¿no? Hay innumerables casos de denuncias de la mujer en contra del padre que, amparándose en la ley de género, automáticamente impide todo tipo de vínculo de ese niño o niña con su padre. ¿Cómo se contempla para que esto no ocurra? Bueno, ese aspecto que usted menciona está vinculado, no lo vamos a negar, con la definición del artículo 4. Pero Exacto. precisamente yo entiendo, a ver, yo no fui legislador, pero no lo soy actualmente y por lo tanto no puedo hablar como legisladores, pero interpreto que lo que se procuró precisamente con ese artículo es pedirle al juez que analice con mucho detenimiento la situación cuando hay una medida cautelar que por definición es provisoria, mientras se define una situación o una denuncia eventualmente con relación a un padre o a una madre, y que en tal caso, por lo tanto, ahí pondere si la visita corresponde o no corresponde, si es beneficioso o perjudicial, y en función de eso que resuelva. Básicamente eso es lo que procura el artículo 4 y a mí me parece que está bien. Y reitero, en eso tampoco hay una innovación, simplemente es una forma de legislar o de redactar o de definir normativamente algo que en realidad ya ocurría, ya era una potestad del juez. Y les voy a decir algo más, que lo dije cuando fui, sobre todo cuando, no, en las dos oportunidades, cuando fui al Senado y cuando fui a la Cámara de Diputados. Parecerá insólito, pero está escrito en la propia ley de violencia contra la mujer basada en género, se prevé una solución de estas características. Se contempla la posibilidad, ahora no recuerdo el número del artículo, pero está en acta, yo lo mencioné y no descubrí la pólvora, muchos legisladores lo tenían bien presente. La propia ley de violencia de género contra la mujer establece la posibilidad de que convivan las visitas con las medidas cautelares. Hay un artículo que en algún sentido dispone lo mismo que este artículo 4, redactado de otra manera o con otras palabras. Por eso creo que estas cosas no es bueno que se vean en blanco y negro, porque cuando las llevamos al terreno del negro del blanco o del blanco del negro, terminamos distorsionando la discusión y terminamos discutiendo sobre aspectos que en realidad tienen que ver con la ley, pero no estrictamente con sus contenidos o con su sustancia, y por lo tanto el debate se nos distorsiona. Y en su opinión, Abdala, que bueno, obviamente usted, como ya lo mencionó, tiene un pasado bastante tiempo como legislador, o sea que domina el tema parlamentario, ¿la votación de este proyecto debería ser nominal o no? Para que se sepa quiénes están a favor y quiénes están en contra. Bueno, eso es algo que por supuesto tienen que resolver los legisladores. Es un proyecto muy importante. Si los legisladores entienden necesario que queden actas específicamente el voto nominal de cada uno, me parece que es algo legítimo. Sobre eso no quiero dar una opinión tampoco a favor o en contra. Me parece que es un tema que en tal caso los que votan tendrán que resolver cuál es la mejor manera de asumir su responsabilidad. El día que se termine de implementar el voto electrónico, ahí prácticamente todas las votaciones terminarán siendo nominales, claro, porque constará en la votación electrónica cómo votó cada legislador. Hoy se sigue votando a mano alzada y por lo tanto, para que conste qué votó cada uno del primero al último, se debe hacer una votación nominal. Creo que las decisiones son tan legítimas una como la otra. Serán los que tienen que votar los que legítimamente entiendan si es bueno o no que quede en actas el voto de cada uno. Por supuesto, creo que siempre es saludable saber por parte de cada ciudadano cómo votó su representante. El diputado al que todos votamos en nuestro departamento, bueno, si votó de una manera o de otra, creo que siempre hace la transparencia. Abdala, hay otro tema que no quiero pasar por alto, que es altamente urticante, que lamentablemente está arriba de la mesa ya hace rato, pero como que por momentos tiene cierto empuje, y me refiero al abuso y explotación sexual de menores con fines comerciales o no comerciales. Ya hemos hablado de este tema con usted en varias oportunidades, pero ahora nos encontramos con que hay personas imputadas, hay personas que fueron procesadas en Durazno, en San José. Hubo un caso también en el departamento de Río Negro con un funcionario de INAU que abusaba de una niña de 12 años que justamente estaba incluida en un programa para víctimas de explotación sexual.
¿Qué nos puede decir de este tema? Porque además incluso el INAU acaba de rescindir el contrato aquí en Maldonado con una ONG que estaba trabajando y que, bueno, según los informes, que atendía a 20 adolescentes con severos trastornos mentales, ustedes rescindieron el contrato por conductas sexualmente abusivas e inapropiadas. Da la sensación que estamos frente a un problema enorme y recién ahora nos estamos dando cuenta de la gravedad y profundidad del mismo. A ver, déjeme en esto ir despacio para Sí, ser, sí, digamos, lo más informativo posible y para correcto. que nuestros oyentes tengan la información cabal como corresponde. Sobre la rescisión del Centro Carpey, lo que quiero decir es que esa fue la desembocadura de un proceso largo y complejo, pero también quiero decir con mucha franqueza, porque afirmaciones como esa que usted acaba de consignar, y están en su legítimo derecho de hacerlo, porque eso surge de informes, por ejemplo, de la Institución de Derechos Humanos. Bueno, sin embargo, hacen referencia a hechos que yo tengo el deber de ser honesto y sobre todo con los medios de Maldonado y con los ciudadanos de Maldonado. La abrumadora mayoría de las denuncias que se presentaron contra Carpey en cuanto a posibles violaciones a los derechos humanos en ese centro no se confirmaron. Tenemos dos antecedentes nada más, uno muy lejano de una observación que puso el INAU por allá por marzo del 2020, y más acá en el tiempo una situación de una adolescente que sufrió una fractura y allí entonces se intervino, se le aplicó una multa a la empresa también aplicó una sanción a esta educadora, incluso, según recuerdo, la destituyó, la despidió legalmente. Pero creo que todo el tema Carpey ha sido muy complejo porque la institución incluso terminó tomando por buenas o por comprobadas las denuncias que después INAU no terminaba por corroborar. Sin perjuicio, usted me dirá, bueno, ¿y entonces por qué rescindieron? Rescindimos porque el tema de los derechos humanos era un tema, pero la jurídica de INAU interpretó o concluyó que con relación a ese contrato se dieron otros incumplimientos, otros apartamientos en lo que tiene que ver con los aspectos precisamente jurídicos y de ejecución contractual que conducían a ese resultado. Yo en esto quiero ser muy serio y explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos. Quiero destacar además que la empresa está colaborando mucho con INAU en este momento en cuanto a la reubicación de esos 20 adolescentes. Eso le iba a preguntar. Exactamente, que todavía están allí. Yo ayer me comuniqué con el responsable de la empresa. Los equipos técnicos de la empresa están colaborando con los equipos técnicos de INAU, porque aquí lo primero de todo, por supuesto, es el bienestar y la seguridad de esos adolescentes que por algo además están en un centro de salud mental y que requieren un abordaje y una atención muy específica y muy especial. Eso en cuanto a lo de Maldonado. En cuanto a lo otro, muy rápidamente, quiero corroborar lo que usted decía. Por supuesto que nosotros estamos muy preocupados con los incrementos de la violencia, con las situaciones de abuso y de explotación. Alcanza con ver la evolución de las estadísticas, de los casos que se registran, tanto por parte del CIPIAP, que es el sistema interinstitucional que hace el seguimiento y el registro de los casos de violencia en general, como por el CONAPES, que es el sistema o subsistema interinstitucional que hace lo mismo, pero con relación a los casos de explotación sexual. Le adelanto algo, el próximo martes 25 de abril es el Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil, es el día que CIPIAP presenta las cifras. Las vamos a actualizar, por lo tanto, vamos a dar los números finales del año 2022 y adelanto desde ya que son cifras anuales que superan los registros del año 2021, aquella cifra que alguna vez compartimos con ustedes de 7.035 casos que tuvimos en el año 2021. Creo que este es un tema real, que no le pasa solo al Uruguay, es un tema del tiempo que estamos viviendo, hay más violencia entre los seres humanos y hay más violencia entre nosotros también aquí en nuestra sociedad, que se manifiesta de muchas maneras y que en buena medida se concentra en niños y adolescentes con todo lo dramático que eso significa. Tenemos que asumir esa realidad, tenemos que registrarla, tenemos que visibilizarla y tenemos que tomar conciencia y entre todos combatirla. No voy a decir para eliminarla, porque eso sería, por supuesto, utópico, pero sí para contenerla y para que no se nos vaya de cauce, porque evidentemente, por cierto, la violación de derechos de niños y adolescentes es una violación muy grave de los derechos humanos y de víctimas que además son las más indefensas de todas, porque los niños muchas veces nacen inmersos en ámbitos y en ambientes y en hogares que son violentos y terminan naturalizando esa violencia, incorporándola como parte de su vida cotidiana. El Centro para Víctimas de Explotación Sexual que se había anunciado que se iba a construir, ¿en qué está esto, Abdala?
Estamos trabajando muy intensamente en eso, lamentablemente debo decirlo, porque hay que decir todo, que nos hemos demorado más de lo que hubiéramos querido, no por mala voluntad o por negligencia, sino por el propio proceso licitatorio, porque estamos trabajando con los oferentes en una etapa que podríamos llamar, para que se entienda bien, de mejora de ofertas, porque desde luego el proyecto va a salir, ese centro se va a abrir, pero por supuesto no solo queremos hacerlo de acuerdo a las normas de contratación administrativa, sino que además queremos tener las garantías de que, bueno, de que el servicio que allí se va a prestar y que la gestión que se va a cumplir sea o tenga los estándares que tiene que tener. O sea que el resumen es, seguimos trabajando muy intensamente y esperábamos ya para esta altura del año tenerlo pronto y abierto, se nos ha demorado un poco, pero espero que en poco tiempo ya les pueda dar la noticia de que efectivamente tomamos una decisión al respecto. Abdala, por último le quiero preguntar por el caso Penades, porque usted dijo que confía en que el senador pueda demostrar su inocencia. ¿De alguna manera usted cree que las denuncias en su contra son falsas? Mire, sobre ese tema, francamente, yo a lo que me he abocado desde hace algunos días es a actuar con la mayor ponderación, con la mayor prudencia. Se inició ayer mismo, por lo que todos vimos, una indagación judicial. Eventualmente no está planteado, pero podría llegar a darse en algún momento que, como en otros casos, la Fiscalía solicitara la colaboración de INAU. INAU es auxiliar de la justicia en muchas situaciones de este tipo. Por lo tanto, creo que mi deber es actuar con mucha ponderación, confiar, que es lo que dije desde el inicio, porque yo lo que fundamentalmente he dicho siempre es que la mayor garantía la da la justicia para todos y para el propio senador Penades, y confiar en que la justicia, por lo tanto, actúe con la eficacia y con la independencia que todos le reconocemos, y en ese sentido colaborar con ella, muchas veces con el silencio, otras veces o siempre con la confianza y con la expectativa de que la justicia, por lo tanto, sea la que dirima lo que haya que dirimir. Pero usted cree en que es inocente, porque el presidente de la República lo apoyó cuando dijo yo creo en él, el ministro del Interior también dio su apoyo cuando dijo yo debo dar las garantías, y de repente usted dice yo confío en que va a poder demostrar su inocencia. La gente dice, pero ¿cómo? Pero entonces si creen que Penades puede ser inocente es porque consideran que las denuncias son falsas, y no parecería ser así. No, yo nunca he llegado a, digamos, a esa profundidad en el análisis, y menos lo voy a hacer ahora, repito, cuando ha empezado una investigación judicial. Creo que mi deber en este momento es el silencio, y en tal caso, bueno, ratifico todo lo que le dije antes. Prefiero no formular más comentarios de los que ya hice. Pablo Abdala, yo le agradezco como siempre que nos haya atendido y que bueno responda a todas nuestras preguntas, como es su estilo. Le mando un abrazo a la distancia y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un placer, y a las órdenes como siempre también. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. 12:15, ya venimos.